Bueno, bienvenidos amigos a a la primera entrevista de nuestro nuevo canal, ¿no? No se podía encontrar a nadie mejor que el doctor Alfredo Corel, ¿no? Un referente a nivel referente mediático, pero un referente también docente que le digo siempre, nos ha metido la inmunología dentro de nuestros hogares como no se había hecho nunca, ¿no? De una manera muy didáctica, con estos actings que él monta y que, pues que efectivamente nos han enseñado pues cómo son los linfocitos T, los linfocitos B, y eso es es un logro que yo creo que hay que atribuir a Alfredo, ¿no? Presentando un poco al doctor Alfredo Corel, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid con más de 21 años de experiencia docente, es vicerrector en la Universidad de Valladolid con competencias además en innovación docente y en transformación digital en la universidad, es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Inmunología y además ha recibido varios premios, entre ellos el premio MEDES en 2018 a la mejor iniciativa en el uso del español para la divulgación del conocimiento biomédico, y en el 2018 también recibió el galardón con el premio al mejor profesor universitario de España en la segunda convocatoria de los premios Educa Abanquia. Es decir, vamos a tener a uno de los mejores con nosotros y que ya veréis cómo, esta charla vamos a hablar de muchísimas cosas, sobre todo, principalmente de la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen. Y además de la inmunización y de esos logros de la vacuna que nos deja, la inmunización que nos deja, de cómo nos la deja, de si nos la deja, de cuánto tiempo va a durar y de, un poco la visión del doctor Corel en el futuro, ¿no? Por favor, no os perdáis los próximos minutos porque sin duda van a ser. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros después del el fiasco del otro día del directo, pero bueno, es lo que tiene a veces, ¿no? Estas cosas. Empezamos en el canal y lo hacemos con con un personaje, con un top, ¿no? Para mí has revolucionado un poco para empezar, nos has metido la inmunología dentro de los hogares, que mucha gente no sabe ni lo que es eso, ¿no? La inmunología, ¿no? Ahora todo el mundo ya habla de linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos, y yo creo que es gracias a ti y gracias a, pues, cómo lo explicas de bien, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme, César. El otro día pues, nos quedamos con todo montado en el hotel, pero yo creo que hoy va a ser más fácil y vamos a conseguirlo. Espero que sí, porque yo creo que además hay mucha gente que está deseando oírte, porque son tiempos muy difíciles, ¿no? Son tiempos complicados y es verdad que la gente quiere saber y además tiene mucho miedo. Fíjate, nos han dado la enhorabuena por el programa del otro día de La Sexta, que yo creo que, pues hablamos un poco de quitarle el miedo a la gente que tiene por la vacuna, ¿no? Que es tremendo. ¿Qué opinas un poco Sí, de que efectivamente de esto, ¿no? Del miedo a vacunar? yo creo que el miedo es una de las cuestiones más difíciles de combatir, además, porque cuando se arraiga y sobre todo cuando va acompañado de un descrédito, una desconfianza en la gente que te da las instrucciones, pues es terrible. Y Europa se ha cubierto de gloria y ha conseguido esto, ¿no? Que finalmente los ciudadanos estemos agobiados, sorprendidos, dudando, con miedo. Y todo esto porque tenemos unas autoridades, un comité de expertos que es el que tiene que decidir un poco cómo está funcionando cada una de las vacunas y lo hace, pero luego cada país hace lo que quiere con esa información. Entonces, bueno, claro, esto genera duda, genera desconfianza y genera miedo. Y si ha servido de algo, si sirve de algo que estemos comentando todas estas cosas y calmando los ánimos y tranquilizando a la población, pues yo encantado, porque yo creo que esto es un poco servicio público totalmente, como ya bien sabes tú, altruista. Sí, es verdad. Fíjate, el otro día, el día que estábamos el sábado hablando de ello, ¿no? El jueves fue tremendo en Madrid, ¿no? Hubo un 60% de rechazo a la vacunación, 60% de la gente no se presentó, pero fíjate que en los días previos y posteriores al programa, yo creo que no solamente nos vamos a achacar nosotros el éxito, ¿no? Pero fíjate que disminuyó a un 9% la tasa De rechazo. de rechazos. Ayer vimos una noticia muy mala, que es la FDA paró
bueno, pues la vacunación con una de nuestras grandes esperanzas, con Janssen, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues es otro hecho sin precedentes. Yo creo que detrás de todo esto está que estamos retransmitiendo el minuto y resultado de la farmacovigilancia. Mm, Esto ha abierto un melón que no sé qué va a pasar con él en el futuro, porque que la ciudadanía esté pendiente del seguimiento de un fármaco y por tanto presione en función de efectos adversos a los países para tomar decisiones no ha mm, sucedido nunca en la historia. Y si esto hubiera sucedido para fármacos tan habituales como el paracetamol, como el Nolotil, es verdad. hoy en día no estarían usándose. Porque, claro, toda prueba lleva asociado efectos adversos y en algunos de los casos, desgraciadamente, estos efectos adversos son letales. Pero lo que hay que poner en el ojo no es el efecto adverso, no hay que desenfocarlo, sino hay que focalizarse en la enfermedad. O sea, esta enfermedad sigue teniendo gente ingresada, sigue teniendo gente en UCI, sigue muriendo gente a un ritmo nada desdeñable de en torno a 200 personas al día, que se nos olvida. Y por desgracia, se prevé que un 10% de aquellas personas que tuvieron COVID, incluso asintomáticos, puedan tener efectos a largo plazo. Y es todo esto lo que pretende evitar la vacuna y esto es lo que se desenfoca. Entonces, de pronto, yo entiendo que a la persona que le toca el efecto adverso, aunque por muy Es infrecuente que verdad. sea, le hunde la vida a él, a su familia, a sus allegados. Pero si esto lo ponemos en el titular, entonces nos estamos perdiendo. Y yo creo que está sucediendo esto porque pues, la ciudadanía está haciendo un seguimiento diario de esta farmacovigilancia que nunca se había hecho. Yo creo que esto no es adecuado, sinceramente. Creo que tiene que ser transparente, que tiene que estar todo en su sitio puesto, publicado, analizado. Pero fíjate que estos trombos que se vieron en AstraZeneca y que ahora se Ujú. han visto en Janssen, si esto se hubiera hecho en una prueba, una fase 4 habitual de un fármaco, igual hubieran aparecido en el transcurso de 10 años, en vez de Sí, en 3 semanas. Y claro, hubieran pasado muy probablemente desapercibidos. Entonces, bueno, que la gente entienda que hay transparencia absoluta, que se están registrando todos los efectos adversos, se están investigando, se investigarán los que sucedan, pero que lo que no podemos hacer los ciudadanos es estar siguiendo el proceso, porque entonces pervertimos un poco todo el mecanismo. claro, es A ver, verdad. 6 casos de casi 7 millones de vacunados es uno por Mm, millón. Si por un efecto de uno por millón paramos una vacunación, pues cuidado, cuidado, porque yo lo que espero es que la FDA sea rápida, que tarde una semana en analizar esto. Sí que tenemos que entender que esto no se resuelve de un día para otro, pero que tienen que indagar las historias de estas 6 personas. Es posible que ya a Fauci dijo ayer que igual sí, habría alguna más, entonces es posible que haya alguna más, pero vamos, no creo que llegue a 10 veces más, a que sean en vez de 660, que aún así estaríamos en una tasa de uno cada 100.000. Fíjate, es que es mínimo, es sí. que es mínimo. Sí, es verdad. Ayer es verdad que Fauci lo explicaba y estaba intentando decir que, bueno, la vacuna sigue siendo segura, pero vamos a parar por un caso de excesivo celo, decía incluso, ¿no? Decía, bueno, vamos a ser muy cuidadosos y tal. Pero es verdad bueno, Claro, yo creo eh, que aquí al menos lo han explicado mejor que los países europeos que hicieron su parada de mm, modo además independiente de la EMA. Lo eh, explicó muy bien y lo que viene a decir es que no pone en cuestión la seguridad de la vacuna, pero lo que quieren investigar es cómo diagnosticar y cómo tratar estos casos. Y ujú, bueno, a mí me parece muy razonable que lo diga porque al menos, bueno, pues explica por qué se hacen las cosas así. En mm, Europa, ningún país ha explicado por qué ha puesto el corte de edad en AstraZeneca en 60, en es verdad. 55, en 65. Algunos países no la ponen. Luego llega Reino Unido y sí que ha explicado con un poco más de detalle su agencia del Cierto. medicamento por qué ellos cortan en 30. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ya que vas a hacerlo la retransmisión, hazla por motivos científicos y explícalo. No de pronto hagas una decisión, no tomes una decisión arbitraria y sin Mm, explicar por qué, porque a mí, no, vamos, si yo como ciudadano veo que Francia tiene 55, España 60, otro país 65, es verdad. no me da confianza. Es ¿En verdad. base a qué cada país ha tomado una decisión diferente? Es verdad que, fíjate, todos coincidimos en que Reino Unido probablemente haya sido el más cabal, ¿no? Es decir, ha seguido vacunando
y ha dicho, en estos menores de 30, ¿no? Menores de 30 años, en el cual el riesgo-beneficio, ojo, sigue inclinado hacia el beneficio, pero me voy a cubrir en salud y voy a vacunar con otra vacuna solo a los menores de 30 y al resto sigo vacunándolos con AstraZeneca, ¿no? Yo creo Sí, que hay... lo que vienen a decir ellos es que, a pesar de que efectivamente el beneficio va a favor, es que además tenía yo por aquí alguna gráfica, porque han sacado tres gráficas en las que se ve Es verdad. el riesgo en amarillo y el beneficio en azul. Claro, el beneficio es la disminución de ingresos en la UCI. Entonces, en las personas por debajo, arriba del todo, por debajo de los 30 años es menor el beneficio y es donde dicen, bueno, pues mira, como en el fondo por debajo de 30 años hay pocos ingresos en UCI porque hay pocos COVID graves, pues es donde no me viene a cuenta el beneficio que tiene la vacuna porque tiene su riesgo asociado. Y bueno, pues corta ahí. Lo que hemos visto en Estados Unidos es que todos los casos hasta el momento son por debajo de los 49 años, de los 50 serían, y son todo mujeres. En Europa había predominio de mujeres, pero había algún caso en varones. Entonces el tema de género, que también yo he visto mucho comentario diciendo es que tenían que haberlo quitado en mujeres. Es que no hay datos. Es que Yeah. con 220 datos que tenemos en Europa en 34 millones no se puede sacar esa asociación por género. ¿Qué opinas realmente? Vamos a ver, es verdad que AstraZeneca pensamos que puede tener una relación causal, ¿no? Hemos visto que efectivamente puede haber una trombopenia que después induce trombosis. Ahora Janssen parece otra vez, ¿no? Que nos hablan de los casos de trombopenia con trombosis. ¿Piensas que pueden ser las vacunas de adenovirus el que esté causando este infrecuente, muy infrecuente efecto secundario? Pues mira, todo indica que sí, todo indica que sí. Además tenemos un cierto conocimiento en inmunología de los adenovirus, porque aunque se han utilizado recientemente en vacunas, de hecho no es la primera la de coronavirus, se hicieron las del ébola, por ejemplo, en este tipo de vectores. Pero antes de usar vacunas, estos adenovirus se utilizaron en terapia génica, que se ha utilizado mucho en inmunodeficiencias. Para que nos entienda todo el mundo, la terapia genética o terapia génica es corregir en nuestras células algún gen que no funciona. Y esto, pues, por ejemplo, produce que la gente que lo tiene, los niños, famosos niños burbuja, que Sí. tienen que vivir aislados, pues tienen una inmunodeficiencia muy severa que casi cualquier infección los puede matar. Bueno, pues este tipo de personas con esta patología se han tratado con estos adenovirus y se les introducía en sus células el gen que les fallaba, pero corregido. Y bueno, pues esto es un mecanismo que al principio no funcionaba muy bien, se ha ido perfeccionando y ahora funciona muy, muy bien para algunas enfermedades. Pero en este camino ha habido que solventar distintos problemas y uno de ellos era esto, los adenovirus al inyectarlos en sangre producían alteraciones en plaquetas, producían estos trombos y en algunos niños, bueno, pues tenían este efecto adverso. Y esto hizo que se adecuaran y se trataran con distintas sustancias o incluso que se les cambiara alguna de las estructuras para que mejorara esta acción. O sea que esta historia la sabemos. A mí cuando empecé a escuchar dije, esto me suena. Y O que sea la que vacuna sí. de Janssen sea adenovirus y vuelva a producir este tipo de trombos, pues puede ser por motivo del adenovirus, lo que me lleva a preguntarme qué pasa con Sputnik, porque Sputnik ya se ha inoculado en un número ¿Verdad? de dosis suficientemente alta, también son adenovirus, y yo no he oído. Estaría interesante saber si en Argentina y en algún otro de los países donde se ha administrado en millones de personas se han producido también este tipo de efectos adversos, porque esto nos Sí, podría dar la pista definitivamente de que fuera es el verdad. adenovirus el causante o no. Es verdad. Y Sí, luego sí, no importante es es. que es una reacción inmunitaria, por eso no se ve de modo instantáneo, que muchos efectos adversos se ven, pues eso, a las pocas horas de la administración, y como esto es una reacción inmunitaria, pues tarda como mínimo 5 días. Entonces Claro, y no la es una gente, claro, la gente pregunta si hay algún test previo para saber que eres sensible a que te dé esta reacción. Por desgracia, no. Por desgracia, no. Esta reacción está mediada por anticuerpos y esto también nos lleva, al ser una patología o una reacción, digamos, autoinmunitaria,
nos lleva a pensar que sea más frecuente en mujeres, porque justamente estas patologías en general, hay excepciones, pero en general las patologías autoinmunitarias son más frecuentes en mujeres. Las mujeres tienen un sistema inmunitario más fuerte, reaccionan de un modo más potente que los hombres y de hecho responden a la vacuna en general también con más intensidad. Y probablemente esto explique que estos casos se han visto más en mujeres. Pero no hay ningún test que nos permita detectar previamente si va a producirse esta reacción. Lo que sí es que tiene una sintomatología clínica muy específica, por lo tanto las personas que lo pueden padecer tienen que estar muy al tanto y los médicos en general y hospitales ya sabrían en este momento qué tratamiento se puede aplicar. Así que yo creo que esto nos pone en una buena situación para que no se paralicen más estas vacunaciones. Sabemos cómo diagnosticarlas y sabemos cómo tratarlas y son tan infrecuentes que el beneficio sigue teniendo que ser lo más importante, César, porque lo importante es vacunar Está a cuanta claro. más gente mejor a la mayor velocidad posible. Eso es evidente. Sé que la Sociedad Española de Inmunología ha sacado un comunicado avalando el segundo pinchazo con AstraZeneca. Ahora hay muchísima gente en nuestro país que está preguntándose, oiga, eh, profesores, doctores, ¿qué hacemos? A mí me han pinchado con AstraZeneca, pero de momento el gobierno ha paralizado ese segundo pinchazo con AstraZeneca y sugiere incluso la vacunación con una segunda vacuna de ARN, ¿no? ¿Qué opinas? Yo sé que la Sociedad Española de Inmunología saca un comunicado. Cuéntanos un poco cuál es vuestro parecer, ¿no? A ver, no hay motivos científicos ni en el ensayo de momento que sugieran que esta vacuna AstraZeneca se deba parar. En esto ya sabemos lo que dijo la EMA la semana pasada y basándonos en esto, la Sociedad Española de Inmunología ha emitido un comunicado en dos direcciones. Primera, a las personas que se pusieron AstraZeneca, lo mejor es seguir poniendo AstraZeneca como segunda dosis y no hacer en este momento ningún ensayo a escala poblacional porque es que no tiene sentido. Dejarles solo con una dosis, que también podría haber sido una opción, no es la más mala, no es la más mala de las decisiones, pero pensamos que es conveniente completar la inmunización, porque ya esto lo hemos hablado más de una vez, una inmunización imparcial podría significar que se le diera alas al virus para que aparecieran variantes. Entonces, proponemos que se acabe la inmunización y con AstraZeneca. Y si además las autoridades así lo quieren, pues que lo hagan mediante un consentimiento informado y que la persona asuma con conocimiento los riesgos que pudiera llevar asociado a esta vacuna, que ya son los mismos de la primera dosis, porque además, al ser una reacción inmunitaria, sería dificilísimo que si no se hubiera mostrado en la primera administración apareciera en la segunda. Pero lo que nos parece más a riesgo, bueno, y la segunda recomendación, perdona, que no se me olvide, es que, y ahora esta viene más a pelo todavía con lo que ha pasado con Janssen, es que en la franja de 69 Es a verdad. 79 se ponga AstraZeneca, porque estamos poniendo por encima de los 80 Pfizer y Moderna, y está estupendo, y nos quedan ya muy pocas personas en esa franja de edad, pero es que hay que seguir vacunando hacia abajo, y la siguiente década es justo de los 70 a los 80, entonces en esa década proponemos que se ponga AstraZeneca porque, aunque inicialmente no había muchas personas en esa edad vacunadas, ya todo Reino Unido está prácticamente vacunado en esa edad. No ha habido problemas de eficacia y mucho Sí. menos de seguridad, porque estos efectos adversos tan extraños han aparecido en personas siempre por debajo de los 60 años. Por lo tanto, de 60 a 80 en esas dos décadas sería la franja perfecta para poner AstraZeneca. Entonces lo decimos en este comunicado y además nos ofertamos al Comité Asesor de Vacunas, porque no hay inmunólogos, César, ni en el Comité Es Asesor de verdad. Vacunas Es sorprendente. nacional, ni en muchos autonómicos. Es sorprendente porque es verdad, dices que no hay ningún inmunólogo en un comité asesor, es raro, ¿no? Bueno, además, fíjate, es que esta pirámide de población ahora mismo de 70 a 79 años se ha quedado colgada. Porque si de momento venían las vacunas de Janssen, pero Janssen ha parado la administración, no podemos ponerles AstraZeneca, en que se han quedado en un limbo probablemente los más sensibles después de los menores de 80 años, evidentemente, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con ellos?
Sí, sí, Claro, dice, por eso ya te digo, en este momento, a ver, no estamos de acuerdo con el corte de 60 años, pero bien aceptamos que se ha tomado esa decisión y de ahora en adelante no se va a poner por debajo de 60, pero complétese la pauta de eso los que es. tuvieron la primera y póngase de 60 a 80. Y entonces estamos cubriendo todas las franjas de edad con las vacunas que tenemos disponibles. ¿Mm? Hay muchísima gente, Alfredo, que pregunta, mire, yo soy persona de riesgo, tengo un tratamiento inmunosupresor, tomo medicación o tomo corticoides o tomo muchos pacientes reumatológicos o pacientes con enfermedad de Crohn que tienen tratamientos inmunomoduladores y fíjate, dicen, doctor, ¿con qué me vacuno? ¿Qué, AstraZeneca, pero AstraZeneca me dicen mis médicos que no les queda demasiado claro. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo aquí creo que tienen que ir, los médicos de familia tienen que intentar ir captando las variantes de las vacunas que tenemos y sus utilidades, pero sobre todo yo lo que recomiendo a la gente que me hace estas cuestiones es que vaya a los especialistas, porque sí que en un primer momento las autoinmunes y las inmunodeficiencias o las personas inmunosuprimidas que están en un tratamiento, por ejemplo, postquirúrgico de un tumor, lo que fuera, Uh -huh. lo que urge es vacunar cuanto antes. O sea, sí que es verdad que lo peor que les puede pasar a todas estas patologías es pillar además de lo que tienen la COVID-19. Entonces, ese es la primera norma. La segunda, pues dentro de las vacunas que hay, ir a la que sea más segura para cada caso. Eh, las personas con más inmunosupresión se está recomendando que vayan a las de RNA, Uh no -huh. porque las otras estén contraindicadas, que es lo que yo creo que es la confusión que se ha generado. No hay ninguna contraindicación Uh en -huh. este sentido, sino que las de RNA, al tener una eficacia mayor, pues van a potenciar más las defensas. Y como estas personas inmunosuprimidas, el principal riesgo es que no respondan a la vacuna, pues Es nos verdad. vamos a la preparación de máxima eficacia. Entonces ese es un poco el razonamiento, pero no hay ninguna contraindicación. Y luego, en cuanto a la inmunosupresión, pues aquellas patologías que requieran la inmunosupresión con corticoides de base y no se puedan minimizar o retirar, se recomienda no retirarlo, o sea, no podemos ponerles a riesgo de que tengan un brote. Lo que sí es que no se puede administrar la vacuna en medio de un brote, eso es otra máxima. Uh -huh. Y aquellos que tienen una inmunosupresión en vez de permanente, en vez de continua, como corticoides u otros inmunosupresores, aquellos que están con algún tratamiento de los llamados biológicos que van a Sí. ciclos, lo que tiene que buscar el médico es justo el punto entre dos ciclos para que ya Uh -huh. su sistema inmunitario esté repuntando y responda bien a la vacuna. Porque Uh si -huh. se lo da inmediatamente del ciclo, pues sabemos que va a estar muy inmunosuprimido. Entonces, bueno, eso es un poco el ajuste que tienen que hacer, pero yo creo que esto lo están haciendo los Uh -huh. especialistas de reuma, de oncología, etcétera. Sí. Lo están haciendo razonablemente bien, pero a veces les llega la consulta a los médicos de familia, están un poco perdidos en este aspecto. A todo el mundo lo puede leer porque tiene tono divulgativo, hay una serie de comunicados de la FACME, Sí. FACME, que es una asociación de sociedades científicas médicas y que van diciendo un poco qué procedimientos seguir en las distintas patologías con respecto a la vacunación. Así que ahí se puede leer. Dejaremos colgado en la descripción del vídeo el enlace a FACME, porque yo creo que es muy interesante. ¿No es verdad que el otro día la Sociedad de Reumatología también sacaba un comunicado en el cual precisamente avalaba lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que, bueno, pues por efectividad a lo mejor avalaba un poco más las vacunas de ARN, ¿no? Pero efectivamente decía, lo primero, vacúnese. Si lo ofrecen AstraZeneca, es buena vacuna. Pero fíjate, hay mucha gente que piensa que como la vacuna de AstraZeneca es de adenovirus o la de Janssen, pueden provocar enfermedad. ¿Qué les puedes decir? Que pueden provocar una enfermedad y dice, claro, ves que esto tiene un vector vírico porque la otra no lo tiene. ¿Pueden provocar enfermedad la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Janssen o la de Sputnik que van con adenovirus? No, ninguna de estas vacunas va a producir enfermedad. Y además, en ningún caso ese que me han preguntado, a mí es que me ha puesto la AstraZeneca y ahora tengo el virus, me lo han pasado con la vacuna. No, Sí, vamos a es ver, verdad. estas tres vacunas, AstraZeneca, Janssen, Sputnik y creo que hubo una también en China, la primera, Uh que se -huh. ha dejado de oír, son de adenovirus. El adenovirus es un virus que tenemos en la conjuntiva, cuando tenemos la conjuntivitis, que esta conjuntivitis se transmite, vamos, como esto sí que es muy contagioso. Si yo entro en mi casa,
lo pillan todos porque se Es pilla verdad. por las toallas, por los objetos y en el trabajo Sí. pasa igual. Alguien con conjuntivitis adenoviral y lo tiene todo el mundo. Y también es un virus que forma parte de los virus del invierno, de los virus de los catarros. Ujú. Entonces, de estos virus, lo que se ha hecho, se les ha quitado la parte, digamos, dañina de replicación del virus y se les ha metido un gen del coronavirus. Así que nadie tema que va a tener un coronavirus. No hay un coronavirus completo, ni siquiera el adenovirus se va a poder replicar dentro de nuestras Ya. células. Se le ha quitado esta característica. Lo que va a hacer Ni un- dentro de nuestras células es que se produzcan las proteínas del coronavirus y que se le enseñen al sistema inmunitario. Ujú. Y bueno, lo que hay una cierta duda es cuánto tiempo se tarda en eliminar, bueno, se pensaba que era muy rápido, pues nos pueden quedar restos de adenovirus igual un par de meses, pero ya Ujú. está, no nos modifica los genes tampoco, que nadie se quede con esta duda de que nos están diciendo todos los días Ujú. que estas vacunas nos están haciendo una modificación genética, no, Sí. están induciendo, sí, una expresión genética transitoria para enseñar al sistema inmune a defenderse del coronavirus y pasado unas semanas desaparecen los restos de Ujú. estas vacunas. Así que no producen enfermedad. Tranquilidad. Ah, Alfredo, una pregunta que también hace mucho la gente es, y es verdad que es complicado de decir, ¿cuánto nos va a durar la inmunidad por la vacuna? O sea, ¿sabemos algo? Bueno, por la vacuna vamos sabiendo y de la enfermedad también vamos sabiendo. Todos los datos apuntan muy bien. Todos los datos de momento apuntan muy bien. Fíjate que estamos en abril ya, hace 13 meses, 14 Sí, meses que empezamos a tener la pandemia. Y el número de reinfecciones claras y documentadas es mínimo, ¿m? Es mínimo. Una reinfección entendida además como alguien que tiene la enfermedad peor, peor que es la primera. verdad. Y esto no está sucediendo, gracias a Dios, porque con los millones de personas que hemos tenido contagiadas, si llegara a pasar, pues sería terrible. Esto es buena noticia empírica, pero es que luego se han hecho estudios detallados y se ha visto que 10 meses, al menos 10 meses, la inmunidad es robusta y aunque se pierdan los anticuerpos, que se pierden en un Ujú. porcentaje de personas, bueno, pues creo que es un 15% de las personas pueden perder la presencia de anticuerpos en sangre, siguen Sí, teniendo en su sangre células que en caso de que nos infectáramos responderían de un modo muy rápido. Así que la inmunidad natural, la que produce el virus en sí, aguanta. es muy robusta y es más, se ha visto que aunque los anticuerpos no resistan a veces las variantes, porque puedan perder Ujú. eficacia, los anticuerpos que producimos para el virus, digamos, que tuvimos hace medio año, a la británica se ha visto que perfectamente responden, pero se puede perder un poco de eficacia estos anticuerpos frente a la sudafricana o la brasileña. Mm, Pues bien, lo que se ha visto es que las células asesinas que tenemos de memoria no pierden mm. esta eficacia, con lo cual bueno, pues de momento una respuesta inmunitaria robusta, robusta porque tienen distintos componentes y aguantan a las variantes y aguanta el tiempo. En cuanto Ujú. a la vacuna, de momento las últimas publicaciones es que aguantan 6 meses. Tampoco ha pasado mucho más tiempo desde que las tengamos disponibles a gran escala para hacer estudios. Y Ujú. esto además se está utilizando como una crítica por parte de negacionistas. Es que ni siquiera en su prospecto pone cuánto va a ser de robusta la inmunidad. Es que no lo podía poner. Es que Claro, aceptamos todos que claro. había que sacarlas con los tiempos de estudio que había habido. No podía poner que duraba 6 meses, un año o 2 años porque no se sabía. De momento vamos a los 6 meses y creciendo. Y yo creo que es bueno. De hecho, el que no haya nadie, ha salido ayer en las noticias o antes de ayer, que en un par de regiones ya no había nadie ingresado en UCI que estuviera vacunado. Eso es muy buen dato. Y otro muy buen dato que tenemos de las residencias de mayores. Mm. Ha habido algunos casos, algunos brotes, mal llamados brotes, porque en el fondo son todos asintomáticos. Son personas que en el cribado rutinario les han encontrado el virus, Es normalmente verdad. lo ha introducido en la residencia algún trabajador o que no se quiso vacunar o algún servicio externo, Mm. y los ancianos que han sido, digamos, infectados no han desarrollado síntomas. Esto, mejores noticias no pueden Eso es verdad. ser.
Es verdad, porque además es que no los vemos en urgencia. O sea, tienes razón que es que lo estamos viendo claramente la eficacia de la vacuna en estos pacientes, ¿no? Bueno, una cosa, es verdad que sabemos que la inmunidad natural, al haber pasado la enfermedad, aguanta. Y es posible que aguante incluso años, ¿no? De momento es verdad que tenemos 10 meses, porque son los ensayos clínicos que tenemos, pero es posible que con el coronavirus tipo 1 nos aguante mucho más. ¿Tú vacunarías a la gente que ya ha pasado la enfermedad? ¿Y los vacunarías con 2 dosis? Bien, esto ya te sabes, esto ya te sabes la respuesta, porque además es que lo publiqué en The Conversation cuando todavía no se estaba hablando de Es esto. verdad, es No se verdad. estaba hablando de Sí, sí, esto y lo hice antes que las propias sociedades científicas cierto, es que verdad. conseguimos que se juntaran e hicieran una declaración. Vamos a ver, si la vacuna es un simulacro de la infección para que se me genere memoria, ¿Mm? ¿qué necesidad hay de personas que han pasado la infección ponerles la vacuna? Ese es un gran punto de reflexión que de lo que es la inmunología clásica no se Ah, entiende. A esto mucha gente contesta, vale, es que la vacuna es más robusta porque está focalizada en la proteína S del virus y estos ujú, anticuerpos que produce son más neutralizantes. Es cierto, pero la vacuna pierde en heterogeneidad. mm. Por eso te digo, el sistema inmunitario, la respuesta natural resiste a las variantes y probablemente las vacunas resisten peor a las variantes porque están focalizadas solamente en un trocito del virus. Entonces, desde el punto de vista conceptual no es necesario vacunar. Y Mm. lo que sí se ha probado, se ha hecho pruebas en personas que han pasado la infección, que están convalecientes y se les ha puesto una dosis de vacuna. Y con una dosis de vacuna, César, están más inmunizados que una persona que se haya vacunado. Ujú. Entonces, de entrada, con este momento en el que nos faltan dosis, yo no hubiera puesto a nadie nada. O sea, si a mí me Es verdad. preguntan, yo no hubiera puesto a nadie nada, pero ya que hay una cierta presión, bueno, pues dejemos pasar un tiempo razonable, que es 6 meses, y pongamos solo una dosis porque sobra. Esto sí que está evidenciado, publicado, que con una dosis tienen una inmunidad de sobra. Pero la realidad no ha sido esta. La Es gente verdad. está recibiendo las 2 dosis y Pues, algunas veces son los propios administradores que no se quieren comprometer en este sentido y otras veces son los propios vacunados que dicen, no, no, yo quiero las dos, no sea que algún día me pidan el carné de vacunación y lo tenga incompleto. esto Entonces, que dices es verdad. Fíjate, en el hospital había gente que lo había pasado y muchos me decían, César, ¿qué opinas? ¿Nos ponemos las 2 dosis? Digo, mira, es verdad que además sacamos un comunicado conjunto. Tú fuiste el pionero en The Conversation, ¿no? En el artículo que sacaste. Pero bueno, es verdad que en inmunología, urgencias, intensivos y anestesia sacamos un comunicado conjunto, es decir, vamos a retrasar la vacunación por lo menos de esta gente. O sea, dejémoslos al final porque la inmunidad aguanta, ¿no? Pero es verdad que mucha y gente me a raíz de decía, ese comunicado, el gobierno cambió en su estrategia cambió, de es verdad, vacunación y cambió. añadió el retardo de 6 meses y solo una dosis. Pero no se ha ejecutado. O sea, yo soy No se consciente ejecuta, que es no se está verdad. ejecutando. Es verdad, tiene razón que mucha gente dice, doctor, me han puesto las 2 dosis y hace 2 meses que pasó la enfermedad. Pues luego es verdad que no nos puede sorprender luego ciertas reacciones inmunes, ¿no? Es decir, es que volvemos un poco loco también al sistema inmune. Acaba de pasar la enfermedad, le metemos otra vez otro refuerzo y es verdad lo que dices, es que con los títulos de la primera dosis ya se adquieren unos IgGs tremendos, ¿no? En los papers que han salido, ¿no? Publicados. Sí. O sea que, Además, bueno, pero aquí se está juntando, fíjate, los sanitarios por un lado se lo están poniendo igual, o sea, porque soy sí, consciente sí, de que sí, se lo sí, están poniendo sí, sí. igual. Y luego las personas, y además los sanitarios tienen una ventaja, pero las personas de la calle pues lo están haciendo también, van y al poco tiempo está todo el mundo obsesionado con medirse los anticuerpos. Sí, es verdad. Y unos lo hacen en el hospital y otros se van a su laboratorio y pagan el test de anticuerpos para que le midan los anticuerpos. Y fíjate, muchos salen IgGs Jamás, negativos, muchos le salen IgGs claro. negativos, que dices, oiga, no he levantado la inmunidad, doctor, no, tengo IgG negativo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica que tenga la gente IgG negativo? Pues eso Dices, claro, tiene muchas explicaciones. Mira, la primera, que ha pasado en muchísimos casos, es que los test de diagnóstico no valían. efectivamente. Porque, porque los test de diagnóstico de la infección no tienen por qué ser válidos para diagnosticar los anticuerpos Mm, vacunales. Hay algunos que sí, hay algunos que sí, pero hay otros que no, con lo cual esto es la primera confusión. es La verdad. segunda cosa, si el test es adecuado y me sale IgG negativa,
¿Es que no he producido respuesta inmunitaria? Bueno, pues sí la has producido, pero se pueden haber diluido ya tus anticuerpos porque has tenido un ciclo muy rápido y tengas células de memoria. Y entonces me preguntan, ¿y eso se puede medir? Bueno, pues es que hay algunos sitios en la privada que ya Ujú. hacen las pruebas de respuesta a interferón, si hay células CD4 y CD8, pero yo sinceramente creo que esto no es razonable. O sea, ¿alguien se ha medido jamás si al vacunarse de la gripe genera inmunidad o si al Ujú. vacunarse de la hepatitis genera inmunidad? O sea, estamos obsesionándonos con unas cosas que yo creo que no. Es verdad, la gente se obsesiona de, y si, oye, y si me cojo la enfermedad, oye, ¿es posible, Alfredo, infectarse después de haberse vacunado y vacunado bien? Porque la gente lo pregunta mucho. ¿Me puedo infectar, doctor? Claro que sí, que te puedes infectar con muchas menos probabilidades, segurísimo, que esto es otra cosa que también se ha puesto en duda. A ver, las vacunas se diseñaron las fases 3 para medir la eficacia de dejar de sufrir la enfermedad de un modo grave, pero no se diseñaron estos estudios para saber si las personas vacunadas dejaban de transmitir. Y esto es una cosa que es muy común en patologías respiratorias. Yo me puedo vacunar o puedo estar incluso inmunizado de modo natural y estar protegido de tener yo la infección en el futuro, pero eso no elimina que si entro en contacto con el virus, lo respiro, haya una cantidad en mis vías respiratorias y yo al exhalarlo pueda contaminar en la estancia o a otra persona. Por O sea, un lado, como inmunólogo a mí esto me decía, bueno, esto se va a reducir drásticamente, aunque no se haya estudiado, esta posibilidad se va a reducir drásticamente seguro. Pero bueno, ahora Pfizer ya sí que lo ha estudiado y ha visto que se reduce al menos a un 90%. O sea, se reduce en un 90% las posibilidades de transmisión. es No mucho. queda nadie estéril. O sea, no vamos a ser estériles de momento. Llegarán esas vacunas probablemente algún día, pero de momento no están. Así que, aunque se reducen mucho las opciones, lo que nos Ujú. lleva a que están funcionando razonablemente bien, pero no al 100%, porque si no, por ejemplo, no habría estos brotes asintomáticos en Ujú. residencias. Sí, Esto significa que se está transmitiendo el virus a pesar de estar vacunado. es Así verdad. que nadie se relaje con las medidas de prevención, que por el hecho de estar vacunado, pues se lo podemos contagiar a otras personas. Ujú. Tranquilidad todavía. ¿Piensas que, bueno, estamos ahora mismo en la cuarta ola y subiendo la cuarta ola, que fíjate, ya la avisamos hace 3 o 4 semanas que íbamos por ese camino, ¿no? ¿Tú crees que va a haber quinta ola y cómo crees que va a ser el verano? ¿Cuál es un poco tu predicción para los próximos meses? Bueno, yo de esto quizás sé menos, pero estas infecciones se comportan con dientes de sierra, de subidas y bajadas, y es de esperar que a partir de la tercera, que justo la tercera, te recuerdo, coincidió con la campaña de vacunación, con el inicio, y empezó todo el mundo a entrar en histeria de me he vacunado y tengo la enfermedad. Claro, es que estaban coincidiendo las Es dos verdad. cosas. Yo es de esperar que a partir de esta cuarta vayamos a más suaves y que se incorpore, ojalá, este virus en los virus del invierno como un virus de un catarro complicado más. Ujú. Entonces vamos a ver, esta cuarta está subiendo ya más suave que la tercera Es verdad. y tenemos a muchas más personas inmunizadas que en la tercera, que no teníamos apenas a nadie, ahora tenemos ya, pues aunque sea un 7, un 10% de la población, y luego tenemos un número de personas inmunizadas de modo natural por haber Mm. pasado la infección, que en el último estudio de seroprevalencia nos dijeron que era un 10, pero eso yo creo que es una estimación muy baja. Es más que probable que sea como mínimo un 15, un 20% ojalá de la población. Si sumamos eso a los vacunados, pues igual estamos ya en un 30% de la población vacunada y eso ya se denota, eso ya se tiene que notar en que la incidencia no sube tan rápido, en que los Mm. ingresos no sean tan rápidos Es y, verdad. y poco a poco iremos viendo. Yo creo que en el verano, si no tenemos más tropiezos con nuevas vacunas y con la logística y la fabricación, yo no aspiro al 70%, César, me parece mucho más sencillo que todo eso. Por Es encima de verdad. los 65, o sea, que esté todo el mundo por encima de 65, Mm. que es un poco el corte de mayor riesgo vacunado, y luego todos los pacientes crónicos, de enfermedades crónicas que si se infectan estarían más a riesgo. Eso por un Ujú. lado. Y luego colectivos como los sanitarios ya estáis. Sí.
Y luego otros colectivos de mucho contacto con población espero que se prioricen, como bueno, ya se priorizaron bomberos, policías, docentes. Sí. Hará falta que nos prioricen pues igual comercios, hostelería, que todos estos Mm. personales estén priorizados dentro de los más jóvenes de 65. Y yo creo que con eso, que igual es un 40 o un 50% de la Es población, verdad, vamos a ver las cosas muchísimo más tranquilas. es verdad. Esto de que se empeñen en 70% ponerle una fecha es absurdo, si el 70% es un dato teórico y además es falso. Es verdad. No es tanto los millones como la calidad de esos millones, ¿no? Vacuna a la gente más sensible y efectivamente, probablemente vamos a seguir infectándonos, pero todo el grueso de gente que está en los hospitales, en las UCIs, pues probablemente te lo vas a quitar, ¿no? ¿Qué opinas de que yo soy en eso un poco pesimista? Yo creo que, fíjate, enfrentamos al virus ahora de forma brutal a las vacunas, ahora realmente no. ¿Tú crees que habrá variantes que escapen a las vacunas y que en un futuro cercano, final de año, nos tengamos que volver a vacunar? Ojalá con la de Juanes, pero nos tengamos que volver a vacunar porque haya variantes. Fíjate, la brasileña que estamos viendo, ¿no? La sudafricana, que ahora ha salido hace poco un paper que Pfizer pierde eficacia, aunque no nos han dicho cuánta, pero sí que pierde bastante eficacia con la sudafricana, ¿no? ¿Crees que va a haber una variante, no sé si las que están o alguna que surja, que eluda las vacunas y tengamos que volver a revacunarnos? Pues es un reto. Por eso, cuanto antes vacunemos, Mm, antes conseguiremos que esto no suceda y por eso también desde inmunología estamos insistiendo en que hay que coger un ritmo de vacunación suficiente y no pararnos continuamente. Justamente por eso. Yo creo que con las que hay estamos resistiéndolas mejor que peor, tanto con la mm, inmunidad natural, que yo creo que está siendo muy robusta, como la inmunidad vacunal, que falla alguna de ellas, pero bueno, de momento no se ha llegado a cero. No hay ninguna vacuna que sea absolutamente ineficaz contra la sudafricana, aunque pierda mm. eficacia, no llega al cero, pero lo que tú dices está siempre ahí a la puerta de la esquina, que de pronto puede haber la variante X que sí que se escape, ¿no? Y que sea más agresiva. El único virus que Entonces, no muta es el que no se replica, ¿no? Que es un poco lo que decimos siempre, ¿no? El que no muta es el que no se replica. No creo que salgan variantes en Australia, ni en Corea del Sur, ¿no? Saldrán variantes donde, efectivamente, Brasil, en Sudáfrica, en Reino Unido, porque tuvieron, fíjate, ¿no? Ese paciente, que además es curioso, ¿no? Un paciente parece ser que tratado con suero hiperinmune o con diferentes terapias, eso es un poco lo que nos dice, lo que hay una teoría, ¿no? Que esa variante surge en un paciente inmunodeprimido en el cual se le trata con terapias de sueros hiperinmunes y que, claro, el virus va enfrentándose a un sistema inmune más débil y escoge una variante y ahí aparece la variante británica, ¿no? ¿Crees que eso fue así? bueno, es una de las hipótesis que se maneja. Cuando dejas a una persona, por eso te decía que cuando dejas a una persona a mitad de su inmunización, Sí, es es verdad. un poco, se puede hacer un paralelismo con esta resistencia que tenemos de los antibióticos que generan algunas bacterias y que también estaba a veces asociado a un tratamiento incompleto, a un tratamiento inadecuado. Es como que le estás enseñando tus cartas al virus, es decir, qué es lo que te estoy produciendo, qué anticuerpos, qué células. Y, hombre, el virus no tiene esa inteligencia de decir, y ahora me lo salto. Pero los virus lo que pasa es que se copian muy mal. Y es como cuando teníamos esas fotocopiadoras antiguas que tú Mm, ponías el original y te salían con cambios de colores, con rayas, con sí. manchurrones. Bueno, pues eso son las mutaciones, pero de pronto una de esas mutaciones hace al virus más potente, le da alguna fuerza que no tenía el original y hace que resista una temperatura mejor o hace que resista un tratamiento químico que antes no aguantaba. O hace simplemente que se una mejor a nuestras células y entonces las infecte más rápido, como parece Ujú. que hizo el de la cepa británica. Entonces, bueno, pero que seamos conscientes de que esto está pasando millones de veces en cada persona que está Ujú. infectada. Entonces, aunque es azar y en la inmensa mayoría de los casos estas copias malas no van a valer para nada, de pronto una copia mala es más resistente y es más salvaje que la original.
y como tú decías, si tenemos a una persona medio vacunar, esto es más posible que suceda en su organismo. Así que por eso la insistencia en que no tanto el porcentaje, sino el mayor número de personas vacunados Mm, es la mejor manera de salir de este riesgo, que lo vamos a tener siempre. ujú. Cambiando un poco de tercio, Alfredo, ya y para ir acabando la entrevista, ¿qué opinas de personajes, ¿no?, que hemos estado viendo estos días, como Victoria Abril en su momento, ¿no? Yo sé, que dicen que, bueno, que esto es la gran farsa, que en algún momento vamos a caer todos, ¿no? Nos descubrirán a los científicos, a los médicos, a los políticos, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta gente que se le da ahora en prime time y fíjate cómo, ¿no?, qué impacto pueden tener, ¿no? Bueno, es que estoy muy cansado de estos personajes. La verdad es que, y yo no sé lo que son peores, si los que son mediáticos, como estos que ha mencionado Victoria Abril o Miguel Bosé, o los que son médicos o científicos. Y tenemos Mm, ahí dos grupos que además ahora se han aliado, que se llaman Médicos por la Verdad y Biólogos por la Verdad, sí, diciendo barbaridades. Yo creo que todos hacen un daño tremendo y probablemente esto ha existido siempre, pero ahora con el impacto que tienen las redes sociales, que un bulo puede recorrer millones de personas en segundos, pues el daño está servido. sí. La Además, verdad es esta que gente, ¿no?, que se basa, pues, en que efectivamente todavía desconocemos ciertas cosas del virus. Y es verdad que mezclan alguna verdad con muchísimas mentiras, ¿no? Y que efectivamente dices, lo que hablabas tú, yo te he visto en algún vídeo hablando de la sinjonsina, ¿no? Un fármaco que efectivamente podía curar el SIDA en una semana derivado de las pepitas del tomate, ¿no? Y qué bien lo explicabas y cómo ese vídeo metido en YouTube, ¿no? Bueno, por gente que sabe un poco de lo que habla, que dice 4 palabras técnicas y, oye, ya tenemos fármaco para el VIH y, oye, nos lo están escondiendo las casas farmacéuticas en una gran conspiración, ¿verdad? Que te he visto sí. decir, defender esto, ¿no? Sí, efectivamente, ahí lo que yo pretendía era enseñar lo fácil que es montar una mentira de estas características, Uh -huh. que en el fondo tienes que buscar varios ingredientes. El ingrediente ancestral es muy Uh -huh. bueno, es decir, esto se lleva haciendo desde hace muchos años. El ingrediente natural, o sea, la palabra natural, porque hay una especie de quimiofobia, de fobia a Sí, todo lo químico, cuando lo químico nos ha salvado la vida. Entonces, todo lo que es natural y no hay química de por medio, como si la química per se fuera mala, también se acepta muy rápido. sí. Por supuesto, te buscas dos o tres palabras muy bien sonantes. Bueno, pues yo en esa charla monté la cura del SIDA y la conspiración de las farmacéuticas, porque quienes piensan estas conspiraciones Sí, es tienen que verdad. ser conscientes de que el 99,99% de los médicos, científicos, profesionales, sanitarios de todo el mundo estaríamos en el complot, porque es que si no, enseguida habría claramente en las revistas científicas desmontando todas estas barbaridades y si esto fuera una pandemia y todo estuviera orquestado y organizado. Sí que sé 0,001 quedan, porque bueno, pues estas plataformas de negacionistas dentro de los científicos existen. Uh -huh. Y claro, ahora acaban de presentar, por ejemplo, un documento de 30 páginas, César, en el que me decían, ¿por qué no desmiente usted? Digo, es que yo para desmentir esas 30 páginas, igual tengo que dedicar una semana de mi vida. Sí, es verdad. Y en Es esas verdad. páginas están dando patadas y están diciendo burradas a cuestiones básicas de la inmunología. Es decir, no es que yo tenga que irme a un artículo científico, es que me tengo que ir al año 70 o al año Ya. 50, algo que ya está aceptado y considerado desde entonces. Entonces, yo creo que en general están siendo gente jubilada, gente que no tiene ahora cargos al menos los científicos. Luego Uh -huh. los artistas y tal, ya Sí, harina de otro costal y ahí pueden estar buscando un impacto mediático que igual no tienen hace tiempo por motivos profesionales, que también sí, de pronto resucitan sí, sí, y se les sí, escucha cuando llevábamos muchos años sin saber nada de ellos, ¿no? Yo creo que también puede haber algo de eso. sí, Pero alimentan sí. además, yo creo que la peor parte yo sí que creo que la conspiración, somos una sociedad conspiranoica,
porque además la conspiración nos da soluciones más sencillas. Es verdad. Es más sencillo pensar que hay unos poderes internacionales intentando controlar el mundo, o eso es más fácil de explicar así, que pensar que un microorganismo que no se ve está organizando toda esta situación, Sí, porque a la gente eso le da mucha más inseguridad. Creo que por ahí van los tiros, pero es de verdad. verdad Tienes que es razón. muy cansado. Yo, mira, he tenido que desmentir a una bióloga molecular argentina ayer. a- Hay otro que ha hecho mucho daño que se llama Van den Bossche, que, es, Sí, sí. que ha emitido recientemente un vídeo desde Argentina pidiendo a la OMS que se reúna y hablando de que lo mejor es hacer una vacuna DNK, que con estas vacunas vamos a aniquilar la respuesta inmunitaria natural. Vamos a ver, este señor no es inmunólogo, ha sido virólogo, ha tenido 7, 8 publicaciones hace 30 años la última, Mm. y luego se ha dedicado al mundo de las vacunas, se ha trabajado en empresas farmacéuticas, se fabrica vacunas. Todo eso le da una aureola de Sí, credibilidad fabulosa. Y cuando miras el currículum, bueno, vamos a ver si es que además tiene intereses, porque él está fabricando vacunas de NK. O tiene una ya. empresa que quiere fabricar vacunas de NK. Entonces, cuando una vacuna de NK, como tal, no se ha usado nunca en la historia, ni se ha probado ninguna eficacia. Y hasta donde yo sé, no hay ninguna vacuna en desarrollo para la COVID basada en activar las células NK, aunque todas las vacunas, digamos, más completas van a activar de un modo indirecto también las vacunas, las células NK. Pero vamos, decir que la célula NK es la única herramienta para cargarse el virus ya es desconocer cuestiones básicas de inmunidad. Entonces, Mm. pero esto para mi madre, para tu hermana, Claro, para la claro. gente, no es relevante. Es relevante que El, este señor fue científico y ha trabajado en vacunas. virólogo y un mensaje de que las vacunas nos van a matar a todos. Y hoy, bueno, pues oye, hay mucha gente que está deseando coger ese mensaje y decir, oye, mira, ves, es que fíjate, este virólogo que efectivamente dices, tú hace 30 años publicó un artículo y tal, fíjate, ¿no? Y con intereses además, ¿no? Con intereses comerciales en ello, ¿no? Bueno, bueno una última pregunta, Alfredo. Estos días hemos visto un artículo en el cual dice que la orientación sexual puede marcar la brecha salarial, ¿no? Y que dependiendo un poco de tu, ¿no? De la orientación que tengas, ¿no? Fíjate que el último escalón en la brecha salarial son las mujeres, pero fíjate que aquí hablaban, no, pero también la orientación sexual puede tener que ver y el último, el que más cobra es el heterosexual, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez esto en tu práctica habitual? Eres investigador, científico, has pasado por la universidad, has estado fuera en el extranjero, en Reino Unido, ¿no? Como hemos dicho al principio, en un gran centro de investigación. ¿Tú lo has notado esto en tu vida normal? Bueno, yo creo que brecha salarial como tal probablemente no haya, pero lo que sí hay es desigualdad en oportunidades. Sobre todo en aquellas situaciones en las que haya algún tipo de evaluación previa para acceder al puesto de trabajo. Uh Eso no -huh. me cabe la más mínima duda. Y luego puede haber también desigualdad de oportunidades, por ejemplo, a acceder a proyectos de investigación. Tenemos una asociación que tiene pues ya apenas, no sé si 2 años de vida, que se llama Prisma Ciencia y que hace un poco de, bueno, pues de aglutinar a todas las distintas identidades LGTBI en la ciencia española. Uh Yo creo que -huh. con diferencia las personas que más han sufrido esto en los últimos años han sido las personas trans, sin ninguna duda. Uh -huh. Pero vamos, creo que ahí han sido castigadas, pues eso, pues cuando tienes que tener un tribunal para defender un proyecto, una tesis, acceder a un puesto de trabajo, y aquí sí que creo que puede marcar la diferencia. Luego en el salario, en lo que es la administración pública, es imposible que haya diferencias salariales, Sí, no puedo tanto, verlas. tanto entre hombre y mujer. O sea, que yo siempre esto lo he dicho, que si hay diferencias salariales no va a ser en la administración pública, tiene que ser por narices en empresas privadas, Mm. porque esa discriminación sería imposible, tanto por identidad sexual como por género. Así que Uh -huh. en eso no lo veo. Pero sí que el acceso a estos puestos, el acceso a proyectos de investigación y, si me apuras, el acceso a responsabilidades, a cargos de responsabilidad, sí que está mal visto. O sea, es una cuestión social. Yo Sí, hace sí. apenas un par de años he sufrido
acoso por este motivo en mi propio centro de trabajo, con lo cual no te puedo decir que estamos en igualdad de condiciones porque no sería Sí. cierto. O sea, alguien, además, si vemos las noticias, bueno, en la administración Biden mismamente se ha vendido como novedad que tienen una persona trans en un puesto bastante alto y un gay Sí. entre, digamos, el grupo de los ministros, como se llamen en Estados Ujú. Unidos. En España, yo Sí. creo que vamos un poquito por delante de algunos países y bueno, pues ya llevamos teniendo ministros gay o lesbianas más Ujú. tiempo Sí. y, bueno, todavía no se ha visto que llegue alguien trans claramente a ministerios, pero sí que tenemos Ujú. en Congreso. Sí, es Y, verdad. pero en el mundo de la ciencia exactamente igual. O sea, no pensemos que por ser un mundo académico y aparentemente, porque esto también es un bulo, la gente piensa que en las Mm. universidades y en los institutos de investigación todas estas cosas no pasan, no. Pasan y a veces de un modo Sí, es un más reflejo, duro la ciencia es que un en otros reflejo de nuestra estratos sociedad, sociales. ¿verdad? Que es un reflejo de la sociedad y, bueno, pues efectivamente tenemos que seguir luchando con toda esta lacra que al final acabaremos con ella. Yo creo que con el paso del tiempo vamos viendo cada vez más mejoras, ¿no? Sí, solo por Alfredo, dar un apunte ¿sí? para que vea la gente el grado de evolución, en mayo de 2020, o sea, en pleno confinamiento estricto, se ha creado el grupo de trabajo LGTBI de las universidades españolas, en mayo de 2020. O sea Ujú. que, para que hagas una idea, porque aquí no hay protocolos definidos, por ejemplo, pues si pasa lo que me pasó a mí de un acoso, no hay Sí, protocolos de investigaciones, de prevención, sobre todo, porque lo que hay que hacer es prevención y mucha educación. Si sí. aquí montas un curso de formación para profesores de cómo asumir, por ejemplo, la diversidad de identidad en el aula, no acude nadie, no le interesa a nadie. Entonces, bueno, pues hay que Sí. promover todo este tipo de cosas de modo proactivo. O sea, no nos va a llegar la igualdad de modo espontáneo en muchísimo tiempo. Si no hacemos acciones proactivas, no llegaremos a ello. Sin duda, eso hay que promoverlo y efectivamente que cale en la sociedad que todavía hay cosas y muchos logros por conseguir en este campo, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias por la entrevista, por concederme esta entrevista en la primera entrevista del canal. Ha sido, bueno, pues ha sido, yo creo que ha sido, nos lo hemos pasado muy bien. Además es que es verdad que son momentos de mucho cambio, de mucha incertidumbre. Yo creo que la gente va a responder mucho y yo creo que va a ver esta entrevista yo creo que con asiduidad y no decir nada más que decirte, amigo, profesor, muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado, por estar conmigo y por comentar y por darnos un poco tu visión del mundo de la inmunología, que es un mundo, como dices tú, muchas veces olvidado en muchísimos estamentos, en muchísimos organismos. Ojalá se incorpore un inmunólogo, ¿no? Que, fíjate, ya no es que sea desconocido para el público, sino que es desconocido incluso dentro de los propios estamentos y organismos, que es verdad que no hay, por ejemplo, en el comité de vacunación, alguien de inmunología, que no se entiende eso, ¿no? No se entiende, ¿no? En No se este entiende. momento. Muchísimas Entonces, gracias bueno, a ti, César, por muchas gracias. invitarme y por ser el primero en hacer un directo en este canal tuyo. Así que nada, Hombre, un abrazo, amigo. que la fuerza te acompañe. Eso es, eso es. Oye, y bueno, yo que soy un fan también, un gran fan de Star Wars, pues nada, simplemente darte las gracias y bueno, nos vemos en algún medio y De acuerdo. en alguna charla. Muchísimas gracias, Alfredo. Adiós. Hasta luego. Bueno, tremenda la entrevista al grandísimo Alfredo Corel. Yo he de contaros que he disfrutado como un enano y además he aprendido cosas que, oye, uno tiene las dudas y dices, oye, qué mejor que este gran profesor, este gran comunicador para aclararnos todas estas dudas, ¿no? Sin duda, creo que, bueno, pues para empezar esta primera entrevista en este nuevo canal, creo que ha sido un éxito y creo que sin duda espero que os haya merecido la pena el haber pasado estos minutos con nosotros. Simplemente emplazaros a que os suscribáis al canal y sin duda, no lo dudéis, vamos a tener a primeros espadas que sin duda van a daros una visión
e informaros bueno, pues, hasta al último, en la última evidencia de bueno, pues por dónde va el mundo este de la pandemia. Animaros a vacunaros. Esto yo creo que es un gran mensaje que hay que dar. Las vacunas siguen siendo seguras, aunque veamos efectos secundarios. Seguir vacunándonos porque es la única manera que tenemos de salir de esto. Muchísimas gracias y una vez más, suscribiros al canal, que os va a ser de mucho interés.